Bien, hermano, ya estamos listos ya para arrancar el explorado de esta noche. Es Efesios 4:23, reunión, la cita que tenemos todos los martes a esta hora, 7:30, para obviamente compartir diferentes temas que traemos, digámoslo, y que a modo de grupo, un grupo de hermanos, amigos, nos une un mismo espíritu, que es obviamente el querer aprender cada día. Entonces, vamos a dar continuidad hoy a los temas que hemos venido trayendo ya desde el año pasado, inclusive que nos metimos a estudiar el libro de Apocalipsis, obviamente siempre haciendo claridad por si alguien recién ve el libro. O sea, nosotros no somos escatólogos, ni mucho menos, simplemente siguiendo esa inquietud de entender un poco más. Es el último libro de la Biblia que por lo general uno siempre lo mira con mucho, bueno, toda la Biblia hay que verla con mucho respeto y recelo, pero el libro de Apocalipsis generalmente ya se exagera un poco uno viéndolo ya con cierto misterio, ¿no? Lo cual no es santo. A medida que hemos ido avanzando, hay cosas que hemos aclarado, hay cosas en las que hemos confundido más, pero sin lugar a dudas, yo espero que a ustedes les haya pasado lo que me ha pasado a mí, y es que cada vez que uno se mete más al libro y a analizar y a comprender, nos damos cuenta que realmente los tiempos finales son tiempos bien complicados, bien difíciles. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de siempre de poder estar aquí, de poder compartir, ¿no? Entonces, ¿alguien que quiera orar? Si gusta, yo puedo orar, Yo, pastor. pastor, Bueno, Tenemos que ore, Mari. Vamos a ver. gracias. Bendito y Padre Santo, en esta noche te damos gracias por este día, Dios. Gracias por la oportunidad que nos permites para poder reunirnos virtualmente, por este modo virtual en el cual todos podemos compartir y, y realmente es una facilidad para nosotros poder tener este acceso, Dios, para estudiar y aprender más de tu palabra. Gracias por la disposición que tenemos de buscar cada día más de ti, el conocimiento de tu palabra, Señor. Bendice a cada una de las personas que hoy pudieron conectarse, al igual que a sus familias representadas acá, Señor. Permite que podamos disponernos para recibir el mensaje que has puesto en el pastor para poder traernos el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias porque siempre tienes ese amor y esa disposición, Señor, para con nosotros, a pesar de que nosotros te fallamos, tú eres fiel con nosotros, Padre. Padre, todo esto te lo pedimos, Señor, porque los méritos de Jesucristo son tan grandes y son eternos, Señor, que por Él pedimos, por Él oramos, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Amén. Dios. Amén. 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 Bien, a darle la bienvenida a Davis, que se está integrando otra vez al grupo. Espero que, como todos nosotros, que seamos edificados, ¿no? O sea, de parte de Dios no hay ningún problema. ¿Qué más somos nosotros? Bienvenido. Y aprovechando, Davis, que te estás integrando, bueno, que te decía ahorita que hemos estado viendo lo que es el libro de Apocalipsis, ya hemos visto varias cosas, vimos lo de las iglesias del Apocalipsis, hemos visto la apostasía, estuvimos viendo lo del rapto, la tribulación, las diferentes posiciones de las iglesias en cuanto a que si la iglesia va a pasar la tribulación o no, hay dos corrientes, todo eso ya lo vimos. Nos metimos a los sellos del Apocalipsis, los 7 sellos, y bueno, vimos cada uno de ellos. Vimos cómo el séptimo sello abrió, por lo menos dio lugar a las 7 trompetas, vimos las 7 trompetas y vimos cómo las 7 trompetas dieron lugar a las 7 copas de la ira de Dios. Y hace 8 días vimos precisamente eso, ¿no? Las copas de la ira, y cada vez que nos metemos en sellos, la cosa dura. Cuando pasamos a trompetas, más dura todavía. Y las copas de la ira, por algo se llaman copas de la ira de Dios, porque es algo verdaderamente desolado, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos. Hoy vamos a ver algunos temas que nos faltan. Ya nos falta poco, no para terminar todo el Apocalipsis, sino para abordar los diferentes temas que nos propusimos. No voy a compartir en la pantalla para que vayamos viendo esa parte.
Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, amén. Hace 8 días que vimos el tema de las trompetas, digamos, la séptima copa, perdón, que hablamos del gran terremoto y la consumación de la ira de Dios, donde ahí se consumía ya todo, y que el séptimo ángel derramó esa copa en el aire y salió una voz del cielo, ¿se acuerda que decía, hecho está? Que lo asociamos cuando el Señor dijo en la cruz, consumado eso, hecho está, pero eran dos contextos totalmente diferentes. Cuando el Señor dijo, hecho está en la cruz, era porque ya había consumado todo un plan de salvación que había sido diseñado, pero en esta vez, esta séptima copa, cuando se dice hecho está, el panorama es totalmente diferente. Ya aquí el Señor pues ha derramado toda su ira sobre la tierra y bueno, es lamentable el asunto y viene la sentencia final y todo lo que ya vimos allá, donde ya se consume prácticamente la ira de Dios sobre la tierra. Entonces viene el juicio divino y que ahí habla de la caída de la Gran Babilonia, que más adelante tal vez lo dejemos para el final, entender un poco qué es esa Gran Babilonia y cuáles son las diferentes posiciones doctrinales de quién es Babilonia, ¿no? Porque también hay de todo. Recordarles eso nada más cuando empezamos a ver el libro de Apocalipsis, que les decía que hay muchas interpretaciones escatológicas de lo que es el libro de Apocalipsis, hay corriente, ya nosotros lo hemos podido ver, que si se pasa, que si no se pasa, que, bueno, todas esas cosas, ¿no? Realmente, eh, los juicios de Babilonia, los vimos, todo eso que iba a caer unos granizos del peso de un talento, y vimos que un talento pesa alrededor de 30, 40 kilos, entonces, ustedes imaginen una granizada donde cada granizo pese 40 kilos, o sea, eso es prácticamente como apedrear y lo asociamos a la antigüedad donde cuando la gente blasfemaba contra Dios y todo eso, eran condenados a ser lapidados, digámoslo así, que lanzaban piedras, ¿no? Entonces, en este caso es como una especie de lapidación divina del cielo hacia la tierra que le ha dado la espalda a Dios, con todo eso. Todo eso lo vimos, básicamente. Entonces, aquí una listita de lo que nos falta o ver, grandes temas, habrá muchos otros que se queden por fuera, pero creo que con esto nosotros abordamos un poco lo que es el contexto general del Apocalipsis, lo que es el tema del anticristo, un poco la batalla de Armagedón, el tribunal de Cristo, el reino milenial, el juicio del gran trono blanco, los cielos nuevos y la tierra nueva y Babilonia la grande. Eso nos falta todavía, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nos falta. Hoy vamos a ver aquí esto. Vamos a empezar hoy viendo algunos conceptos doctrinales sobre el anticristo. Ya nosotros sabemos, porque cuando se abrió el primer sello, precisamente el primer sello, lo que dio lugar fue, ¿se acuerdan? El primer jinete que caía en un caballo blanco y entonces básicamente lo que habla Apocalipsis 6:2, ¿no? Entonces, ¿acuerdan que Apocalipsis 6:2 lo leímos por allá, o hace ya el año pasado? Que fue el primer sello, ¿no? Que ahí es donde hace aparición el anticristo, que básicamente es cuando se da inicio a lo que conocemos como la tribulación, que es un periodo de 7 años, partido en dos, los primeros 3.5 años, donde el anticristo hace su aparición y todo lo que sabemos que viene a gobernar y poder de convencimiento tremendo, y los segundos 3.5 años, que son ya cuando el anticristo se revela o saca a relucir lo que realmente es. Pero digamos que aquí hace la aparición, Apocalipsis 6:2 dice, y miré, ¿quién miró? A ver si están ahí. Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Juan, o sea, Juan es el que está haciendo, Juan es el que está escribiendo la revelación de Jesucristo, ¿no? Entonces dice, y miré, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona que salió venciendo y para vencer. ¿Recuerdan que eso lo leímos? Que hay mucha gente que cuando lee Apocalipsis 6:2 creen que ese jinete del caballo blanco es Jesús por lo del caballo blanco, pero ya sabemos que no es Jesús, porque Jesús, el Señor hace una aparición en un caballo blanco, pero en otra tónica, ¿no? Básicamente se le dio una corona, más no se le dio flechas, y salió venciendo porque va a tener, precisamente porque se le dio corona. Las coronas significan autoridad, ¿no? Entonces sí va a tener ese poder de convencimiento, no va a venir con violencia, se le dio un arco, pero no flechas. Entonces el anticristo es uno de los personajes principales realmente de todo esto que conocemos como la tribulación y el juicio venidero y los tiempos finales. Hace su aparición justo, obviamente, en el tiempo de la tribulación,
Y se representa por ese jinete blanco precisamente porque es una falsa imitación de nuestro Señor, ¿no? O sea, el Señor viene en un caballo blanco, pero en este caso ese jinete no es el Señor, es el anticristo, eh, ya que es un gobernador, como dice ahí, que viene a tomar poder sin violencia, ¿ah? Ni conflictos, sino que va a tener mucha astucia. Por eso es que la Biblia nos advierte muchísimas veces que no debemos, sí podemos, pero no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿no? Es astuto y en este caso el anticristo pues va a tener todas las características que tiene el enemigo porque es una persona totalmente respaldada por Satanás. Como lo vemos, está representando un arco sin flechas, o sea, le fue dada poderío, más no violencia, le fue dada corona, es decir, autoridad. Entonces, eso lo podemos ver nosotros en la profecía de Daniel también, dice Daniel 11:21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. O sea, no es con violencia, ni mucho menos, sino que es una falsa paz. ¿Se acuerda que eso, precisamente por eso venía en un caballo blanco? Porque es una falsa paz. Y decimos que una falsa paz porque después de ese sello, cuando se abrió el otro, que venía el otro jinete con la potestad de producir muertes, que unos se mataran unos a otros, pues ya ese traía espada. Entonces, lo que la palabra de Dios nos muestra sobre el anticristo es que va a ser un gobernante lleno de pecado. Ya todos conocemos eso de que realmente tiene sus artimañas, tiene su poder de convencimiento, tiene su autoridad, pero es una persona llena de pecado, de maldad, porque imagínense, es dirigido por Satanás, o sea, ¿qué más se puede esperar? Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, pero la verdad es que cuando finalmente el anticristo se revele, la mayoría de las personas no lo reconocerá por lo que en realidad es. O sea, cuando él se revele de verdad, la gente va a quedar admirada, a decir, wow, ese era, pues él se va a mostrar como un gobernante muy conciliador, va a tener todo lo que ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Pero no va a aparecer como alguien detestable, sino alguien con mucho talento, alguien con mucha ambición, alguien con la capacidad de resolver problemas. Por eso cuando sale, no falta el que diga, por ejemplo, que Bukele es el porque ha llegado con cierto poder de todo el mundo lo quiere y todo eso. Entonces ya no va a tener que ganar ahora que es el anticristo, ¿no? Mira lo que nos va. Recuerden cerrar el micrófono, ¿no? Ahí para que no se lo filtre. Entonces, obviamente se vendrá con ese talento de hacerle creer a la gente que él tiene la capacidad de resolver los diferentes problemas sin necesidad de Dios, sino que él simplemente puede suplir sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero ahí lo que hay que entender es que el anticristo obviamente será un apóstata, ¿no? O sea, es una persona que va a ir en línea totalmente contraria a Dios, porque pues, imagínense, es respaldado por Satanás, ¿no? Y no solamente en línea contraria a Dios, sino que todo lo que tenga que ver con Dios, ¿no? Acuérdense, es anticristo, ¿no? Por eso es que a las personas de hoy en día, que lo hablamos la vez pasada, que muchos dicen que por qué el anticristo viene en la tribulación, si Juan en una de sus cartas decía que porque hay por ahí muchos anticristos, ¿no? O sea, es el espíritu del anticristo, todo lo que esté en contra de Dios es anticristo, ¿no? Entonces, pero este anticristo del que habla Apocalipsis sí es una persona, es un gobernante visible, todo el mundo va a saber quién es porque se va a dar a conocer, ¿no? Dice la persona, dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:3, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Son algunas características del anticristo. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que la palabra menciona del anticristo? O sea, ampliamente lo que se dice cómo es, qué características va a tener, cuándo va a aparecer. Cuando se digo del cuándo, no es una fecha exacta, sino en qué periodo, ¿no? O sea, va a ser su aparición justamente al inicio de la tribulación. Lo que pasa es que nosotros no sabemos exactamente cuándo va a arrancar la tribulación. Tienen que dar algunas señales. Entonces, algunos... Pastor, Sí, señor. perdón que le interrumpa. También hay otra que para saber, dice que no hará caso de las mujeres, algo así da a entender. ¿Y no hará caso a las mujeres? Sí, el anticristo como que las mujeres no le van a atraer a él. No sé si es un tipo de homosexual, no sé, pero dice que no hará caso de las mujeres. Ah, bueno, entonces hay más de una. Sí, eso también está escrito.
Ese también Ok, está escrito hay algunas, ahí. sí, hay algunas características, pero por ejemplo, eso que lo mencionan que no hará caso a las mujeres, digamos, no, la Biblia no es clara en decir si es que no le gustan las mujeres o si es que será de esas personas que tradicionalmente son rígidas en decir que la mujer es un ser a la izquierda o cosas de esas, ¿no? Pero bueno, son algunas, sí, hay varias características que la Biblia obviamente menciona sobre el anticristo como tal. Algunos títulos, digamos, que la Biblia usa para referirse al anticristo, estamos viendo conceptos doctrinales, o sea, conceptos bíblicos sobre este personaje. Dice la palabra en Daniel 8:23 que va a ser como un rey altivo, dice, porque y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Está hablando de la... En Daniel 9:27 también habla de él como un desolador, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿A quién se está refiriendo? También en 2 Tesalonicenses hablan de él como el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿no? Nadie los engaña de ninguna manera, lo leímos ahorita, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. También en Apocalipsis se le llama la bestia. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencedores los matará. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada del abismo, no? Que el abismo es un lugar donde están los demonios con ciertas características, cierta ferocidad, y que no me acuerdo si fue un sello o una trompeta que decía que era como una estrella que caía, que tenía la potestad y tenía la llave de abrir los abismos, y entonces iban a salir langostas, bueno, su aspecto era totalmente demoníaco. Entonces se le llama la bestia en Apocalipsis 11:7 a la... Algunas otras características que encontramos en la palabra, por ejemplo, ¿cuál es su nacionalidad? ¿No? O sea, le digo, todas estas son supuestos, ¿no? O sea, porque de la nacionalidad no se sabe exactamente de qué país va a ser el anticristo, ¿no? Pero la profecía, digamos, de las 70 semanas, sí dice algo, ¿no? Dice que podrá o que vendrá de una nación que destruya al pueblo de Dios. Por ejemplo, Daniel 9:26 dice, y después de las 60 semanas, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Entonces, ahí da a entender un poquito que el pueblo de donde vendrá este príncipe, digámoslo así, destruyó el pueblo de Dios, o destruyó la ciudad y el santuario. Entonces, pero no es claro, digamos, la Biblia como que diga que va a ser de tal país o de allí o de allá, ¿no? Se presume, digámoslo así, que el pueblo de ese príncipe podría ser el Imperio Romano, que era el que siempre destruía por lo general todos los pueblos judíos, era el que perseguía, ¿no? Entonces, podría pensarse que el anticristo podría venir de algunos de esos países que formaban parte del Imperio Romano de aquella época, pero no hay claridad exactamente de dónde es. Por eso es que cuando uno le dicen, el anticristo es ese, el anticristo acá, nosotros no sabemos, no es claro, digámoslo, la nacionalidad de dónde va a salir este personaje. Sabemos cómo va a ser, un gran gobernante, con cierta autoridad, con mucho poder de persuasión, mucha labia, mucho poder de convencimiento, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la nacionalidad. Podría ser también alguien de raíces judías. En la Biblia encontramos algunas referencias, obviamente, que hacen alusión a esto de que el anticristo puede ser una persona con raíces judías. Por ejemplo, Daniel 11:37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, que era lo que decía ahorita Marquitos, ni respetará a Dios a alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces, miren que ahí, por ejemplo, si uno dice del amor de las mujeres, pues no puede uno pensar que va a ser homosexual o algo así, porque no es claro, ¿no? Dice, el Dios de sus padres no hará caso. Entonces, eso le hace pensar a uno porque generalmente es un lenguaje que lo escuchamos cuando estamos hablando del pueblo de Israel, ¿no? Dios de sus padres, y acuérdense del Dios de sus padres, y recuerden a los hijos lo que hizo el Dios de sus padres. Entonces es como un lenguaje muy, muy judío, ¿no? Por lo menos, ¿no? Cuando dice ni del amor de las mujeres, o sea, no hará caso ni del amor de las mujeres, podríamos pensar que no considera a la mujer como generalmente era la tradición judía, las mujeres pues no es que eran tampoco que estuvieran en la escala alta de convencimiento, de que se les tuviera en cuenta. Podría ser, ¿no? Pero no es claro, no hay Pastor, claridad. Sí, señor.
Y podría ser en caso de también de que sea un hombre que no es que sea homosexual, sino que no le atrae la mujer en ningún tipo. No Podría sé, ser. me hace recordar al apóstol Pablo que decía que ojalá que todos fueran como él, pero que si no tienen como él don de continencia, pues que se casen, ¿verdad? No sé, haciendo una analogía en ese sentido, que Pablo no necesitaba, pues asumo, leyendo ese pasaje, una mujer a la par, ¿verdad? Posiblemente puede ser también, sí, porque está asociado a esto de que no hará caso, ¿no? O sea, no hará caso quiere decir que el amor de las mujeres no será una preocupación para él, ¿no? Como tampoco obedecer al Dios de sus padres, no son prioridades para él, no es algo que a él lo desvele ni nada de ese asunto. Podría ser porque de todas formas tampoco en lo que hemos leído del anticristo no se habla de su esposa, de sus hijos, ni nada, no se habla tampoco de eso. Entonces, podría ser lo que dice Juan Pablo también, es una persona que no va a estar casada, no va a tener una esposa, no tiene familia, es un líder solitario, como se está usando ahora inclusive, ¿no? Bien, antes, por ejemplo, costaba que uno viera un presidente soltero, ¿cierto que sí? O sea, antes eso era, no, pero ahora ya no, ahora ya, por ejemplo, el presidente de Argentina es soltero, y la primera dama de Argentina es la hermana de él. Entonces, ¿me entienden? Entonces, ahorita ya se ve ese tipo de cosas, ¿no? Que antes no se ve. Ok, entonces podría ser, dice, será una persona con mucha astucia para persuadir, eso ya lo tenemos claro, pero nada más para confirmarlo, en Daniel 8:23 lo dicen, dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ya nosotros sabemos quién es el príncipe de los príncipes, porque, digamos, el futuro del anticristo, no sabemos cuál es, ¿no? Cuál va a ser, ¿no? Pero no va a ser por mano humana porque es simplemente, digamos, Dios mismo, Jesús, cuando venga, obviamente él lo va a derrotar y lo va a quebrantar. Entonces, sabemos también que el anticristo hará pactos y acuerdos, será un líder político con mucha astucia para llegar al poder. Eso lo tenemos claro, entonces sabemos cómo va a ser, sabemos qué características tiene, no hay claridad sobre la nacionalidad, así como podría ser de alguno de los países del Imperio Romano, también podría ser de raíces judías, no lo sabemos. Lo que sí tenemos completamente claro es que va a ser una persona con bastante poder de persuasión, ¿no? O sea, porque sin violencia, sin nada de eso, va a convencer a muchos, ¿no? Y ahí es donde uno entiende cuando dice que la maldad va a ir en aumento y el amor de muchos se va a enfriar y todo, la misma apostasía, o sea, se va a disparar y que ahorita hay apostasía, ¿no? Pero va a llegar un momento en que va a ser algo tremendo. ¿Tal? ¿Por qué? Porque esta persona va a tener ese poder de persuasión. Ok, dice que usará los poderes satánicos para engañar y gobernar al mundo, eso lo dicen en Apocalipsis también. Bueno, alguno que me lea ahí Apocalipsis nada más para que no oigan una sola voz. ¿Alguien quiere leer lo que está en pantalla? Este, si gusta yo, pastor, ¿Sí? hacemos. Sí, sí, sí. Adelante. Ok. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, miren toda la capacidad que va a tener la bestia. Ya de entrada aquí está hablando de una segunda bestia, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de ella. ¿A quién se imaginan ustedes que es este que habla aquí, que dice, bueno, también hace grandes señales? No, aquí habla de, pero habla como dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que los demás adorasen a la primera bestia. ¿Quién se imaginan ustedes que es la segunda bestia? ¿O quién es este personaje que hace que adoren a la, porque habla, si habla de la primera bestia, es porque hay una segunda bestia. El falso profeta. El falso. Exacto. Ahorita más adelante vamos a hablar del falso. Pero Pastor, bueno, sí, una preguntita que me llamó la atención, algo que leí. Tal vez es haciendo un poquito hacia atrás en Daniel 11:37, cuando estábamos hablando de ciertas características de que del Dios de sus padres no hará caso y lo de las mujeres. Me llama la atención que, bueno, ahí uno diría, ¿verdad? Que cuando dice que del Dios de sus padres no hará caso, como está escrito Dios en mayúscula, uno haría que se está refiriendo a Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, de ahí uno haciendo ahí la, como el contexto en el momento en el que fue escrito ese pasaje, pues uno estaría pensando que específicamente sí se está refiriendo al pueblo judío, sí, sí. porque en realidad uno diría, puede ser cristiano, pero es que en realidad en ese momento el cristianismo no existía como tal, ¿verdad? Entonces, me Sí, llamó la atención ver, pero las raíces judías, por lo menos es lo que se metía ahí. sí, correcto, entonces, uno al leer ese Dios con mayúscula, del que no hará caso el anticristo, pues uno asumiría que se está refiriendo al pueblo judío. Podría ser, como te Pero digo, también el que lo también escribió podría, fue Juan y ya habían, digamos, ya ellos habían sido, ya había pasado lo de nuestro Señor Jesucristo y ya Juan estaba más bien anciano, ¿verdad? Entonces era para otro tiempo también que se escribió el Apocalipsis, no sí, para el pero por tiempo. eso no se habla ahí de cristianismo, sino se habla de raíces judías, porque recuerden que los judíos están ahí. Pero sí, lo que dice Juan Pablo es cierto, al mencionar ahí el Dios de sus padres con mayúscula, podría pensarse en eso, pero no es claro, así como también podría ser de los pueblos de Imperio Romano que hablamos ahorita, no es claro exactamente la nacionalidad del anticristo, claro. Porque el anticristo mismo es un misterio, por eso es que ahorita a uno le dicen que ya el anticristo anda por ahí, pero ¿cómo es para ver que anda por ahí si nadie sabe de dónde es? Y nada, no sabemos de él, sabemos las características que va a tener cuando salga a la luz pública, pero no sabemos todavía ni quién es, qué va a salir. Lo Sí, que sí sabemos, Pastor, yo sí he escuchado, digamos, a varios, digamos, diferentes posiciones, por eso la gente también, como dice usted, no se sabe a ciencia cierta, pero hay unos que sin miedo al éxito, como dicen, ¿verdad? Dicen mira, va a ser europeo, va a ser gentil. Hay otros, he escuchado otros, expositores que hablan de que va a ser va a salir de los judíos y otros dicen que va a ser de la línea musulmana, ¿verdad? De hecho, una vez se le estuvo diciendo que iba a ser el príncipe de España y otra vez otros estaban hablando de Obama y ahora que usted dice lo de Bukele, ¿verdad? Entonces, al final es como tratar de poner algo que no está ahí, ¿verdad? que al Pero final sí. uno lo ve como ateo, ¿no? O sea, la gente está bateando. Y la gente, por ejemplo, dicen, es que va a ser europeo. Bueno, no es un secreto para nadie que Europa es el primer mundo. O sea, nadie te va a decir, créeme que nadie va a decir, yo creo que el anticristo va a ser gay, por ejemplo. O nadie le dicen a uno, o ustedes han escuchado que alguien diga, por ejemplo, que el anticristo puede ser de, no sé, de algún país de por acá, o de Nicaragua, El Salvador, o Guatemala. Nada, o sea, tiene uno que agarrar algo que sea como bien, que venda, digámoslo así, ¿no? Va a ser europeo. Pues ahí luego pierde, ¿no? Si uno dice que va a ser de Europa, bueno, ahí está casi digamos, como el 70% del poder, ¿no? Otros Estados Unidos, pero bueno, realmente de donde venga, ya sabemos que las características van a ser iguales, no quiere decir, pero es que si es argentino, ya de pronto no va a ser tan duro como dice ahí, ¿no? Esperamos. No, esas son las características que están escritas y así va a ser esa persona.
va a usar de poderes satánicos para engañar y gobernar. Ya vimos ahí que va a tener la capacidad de matar al que no la adore y todo eso. Eso es lo que hay que saber básicamente, que va a utilizar todo ese poder para persuadir y además obviamente tiene sus poderes ocultos porque pues, está respaldado por Satanás como lo vimos ahorita y eso le va a permitir dar señales, de hacer maravillas que va a engañar al para que se financie. Entonces, básicamente esas son algunas características del anticristo. Al final de la tribulación, sabemos que el anticristo es echado en el lago de fuego junto con el falso profeta, que hablamos ahorita. Ahorita vamos a hablar un poquito del falso profeta. Pero hay tres personajes ahí. Tenemos el anticristo, el falso profeta, ¿y cuál falta? Son tres, ¿no? Y el dragón, Satanás. Satanás. O sea, esa es la trilogía o la trinidad satánica. Hay una trinidad divina, que sabemos cuál es, pero hay una trilogía o trinidad satánica que ahorita también vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con este anticristo y qué pasa con el falso profeta? Cuando el Señor venga, ya en la segunda venida del Señor, pues básicamente ellos van a ser echados al lago de fuego. O sea, ellos dos. Pero entonces, ¿y qué pasa con Satanás? Bueno, hasta que avancemos, vamos a ver qué pasa con Satanás. Pues son tres y ellos dos van a ser echados al lago de fuego. ¿Qué pasa con Satanás? Ya sabemos ahorita qué va a pasar. Y entonces, cuando esto suceda, acuérdense que cuando el Señor venga, la segunda venida del Señor, ahí es donde se va a derramar ya todo lo que vimos de las copas y todo ese asunto. Y el anticristo y Satanás echaba al lago de fuego, y bueno, el anticristo y el falso profeta. Y ahí es donde se va a dar inicio a lo que nosotros conocemos como el milenio, ¿no? O el reino milenial. ¿Verdad? Apocalipsis 19:17 dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con la carne de ella. Entonces, miren que a esa segunda venida del Señor y todo eso también se le llama la gran cena de Dios, ¿no? O sea, básicamente, que es donde todas estas huestes que se unieron en contra de Dios y con la falsa idea o la falsa creencia que podrían derrotar a Dios. Acuérdense que lo vimos también la vez pasada, pero al final son derrotados en lo que nosotros conocemos como la batalla de Armagedón, que es lo que sigue. Nosotros lo que estamos bien, he tratado como de poner los temas como en secuencia, ¿no? O sea, ya vimos que está la tribulación, o sea, lo vimos también, pero ya vimos las trompetas, no estaban propiamente en orden, pero no quería dejarlas como, sí, los sellos, las trompetas y las copas, lo vimos todo de una vez, aunque ellas tienen cierta secuencia. Estos eventos van muy secuencialmente, ¿no? Empieza la tribulación, hace la aparición del anticristo, 3 años y medio, una falsa paz y todo ese asunto ahí. Nadie puede comerciar si no tienen la marca. Algunos van a apostatar precisamente porque va a ser una exigencia que la gente apostate para que puedan recibir la marca y con esa marca tener ciertos privilegios, etcétera, etcétera. Entonces van a venir algunos juicios de Dios como tal. Y ya sabemos que el anticristo va a sacar su casta de lo que es y de lo que viene a ser. Y entonces comienza esta trilogía del falso profeta, la bestia, el Satanás, a reunir un ejército a los reyes del oriente o rey para allá y todos los enemigos del pueblo de Dios, a formar un gran ejército para enfrentarse a Dios en lo que conocemos como la batalla de Armagedón, que es lo que vamos a hablar. Pastor, ese Hasta- es uno de los, ese es uno de los argumentos que siempre exponen de Apocalipsis, que ahorita nos presenta usted, de que él va a ser político y militar, porque ahí habla de eso que usted nos acaba de decir, ¿verdad? De que, bueno, ahí dice el 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear, es decir, todos esos reyes o todos sus presidentes, por decirlo de un modo, van a estar con él, o él va a ser el jefe de todos sus Sí, claro, líderes mundiales, ¿verdad? sí, 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 porque lo va a convencer de ir a pelear. Obviamente, cuando uno convence a un presidente o a un rey de un país o
por un líder de algún país de esos, obviamente ellos no son los que van a ir a pelear, algunos sí, ¿no? Pero ellos mandan sus ejércitos. Entonces, eso es lo que nosotros Hitler, conocemos como la batalla de Armagedón. Sí, perdón. Hitler, pastor, ¿a cuántos millones convenció? También. Imagínate. Ok, bueno, vamos a ver lo de la batalla de Armagedón, ¿no? Que está ahí en Apocalipsis 16:12. Alguien que me lea ahí Apocalipsis 16:12. Yo, Yo, pastor. pastor, Ah, perdón, alguien ahí. yo Davis, no sé si se escucha bien. Dale, David. Ok, permiso. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ok, bueno, ahí está hablando de Armagedón, cuando se derrama la sexta copa. ¿Se acuerdan que se secó el río Éufrates? ¿Alguien se acuerda por qué era tan delicado que se secara el río Éufrates? ¿O qué era lo que ocasionaba que se secara el río Éufrates? Es una batalla, es una barrera Porque natural. ajá, exactamente. Se supone que viene Gog y Magog, ¿verdad? Que dicen que es Rusia, pero en otro estudio que lo vi yo con Gastón, pastor, ¿Qué cosa? que por ahí pueden pasar, que hablan de Gog y Magog, y que nos decía Gastón que podría ser Rusia, y porque ellos están de ese lado. Ok, por eso. Pero si ustedes ven, vea, por ejemplo lo que Marquito dijo, ¿no? Sí, que podría ser Rusia. O sea, es que la mayoría de todas estas cosas es que el anticristo podría ser de raíces judías, podría Posición. ser, ¿me entiendes? Son supuestos, ¿no? O sea, porque después viene otro escatólogo, sí, eso puede ser Rusia o China, no, después viene otro y dice, no, eso es de Arabia y Jordania, o bueno, por decir algo. Pero sí, el caso es que el río Éufrates es una barrera natural, era un límite ahí, y al secarse dice que obviamente prácticamente se le abrió el camino a los reyes del Oriente para ir en lo que siempre han querido, ¿no? Porque esa es cuestión de toda la vida de La batalla, sí. destruir al reino de Dios, ¿no? Entonces, bueno, hay dos eventos proféticos con los cuales termina prácticamente la historia de la tierra y de la humanidad, que son estos, ¿no? O sea, la batalla de Armagedón y lo que es la segunda venida del Señor. O sea, son esos dos eventos que van muy en secuencia, ¿no? O sea, la tribulación, después cuando se da la batalla de Armagedón, que la batalla de Armagedón se reúnen todos esos ejércitos para pelear con Dios, y entonces ahí es donde se da la segunda venida del Señor, que viene con todo su ejército también. ¿Cuál es el ejército del Señor? Los ángeles. Ángeles. Nosotros, La iglesia. La iglesia, Mm, así viene con su iglesia y todo eso. Bueno, obviamente parte también debe venir con sus ángeles también y todo eso, porque es una batalla bastante importante, ¿no? Entonces, primero entender qué es Armagedón, ¿no? Porque acuérdense que hay una película que se llama Armagedón. Entonces, cuando uno dice, piensa en Armagedón y todo el mundo piensa en Bruce Willis, porque es una película que él protagonizó, pero nada que ver eso. Entonces, se tiene el concepto de que Armagedón es un evento, ¿no? Pero no, Armagedón o es la batalla, sí, se llama la batalla de Armagedón porque Armagedón es un lugar, ¿no? Es un lugar geográfico que existe, que en hebreo se llama Har Megidón, o sea, que dice ahí, que significa monte de Megiddo. Está ubicado como a unos 30 kilómetros de Jerusalén, si ven, no está tan lejos de Jerusalén. Eso es Armagedón, básicamente. Y lo que vemos ahí y que leímos ahora es, y se menciona la Trinidad satánica que les hablaba ahorita, cuando en los versículos 13 y 14 de ese mismo capítulo de Apocalipsis decía, y vi salir de la boca del dragón, uno, y de la boca de la bestia, dos, y de la boca del falso profeta, tres, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos
a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, esa es la Trinidad satánica. El dragón es Satanás, la bestia es el anticristo y el falso profeta, pues es el falso profeta que también se le llama a veces la segunda bestia, ¿no? También, que es el que obviamente, como todo profeta, acuerden que los profetas son la boca de Dios, son las personas que instaban a que el pueblo adorara a Dios, a que el pueblo obedeciera a Dios, a que el pueblo se corrigiera en línea a la voluntad de Dios. Eso hace un profeta, pero como este es un falso profeta, hace algo parecido, pero hacia la bestia, ¿no? Que la gente adore la bestia, que la gente obedezca a la bestia, que se someta a la bestia, todo eso. Pues es un falso. Pastor, Sí, señor. bueno, no es una pregunta, es como algo que a mí me llama la atención, que bueno, pues la Trinidad Divina, pues uno sabe que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, es espíritu, ¿verdad? Me llama la atención acá en la Trinidad, como se define satánica, de que pues el falso profeta y la bestia son humanos y se menciona al dragón o a Satanás como parte de esa Trinidad que uno sabe que Satanás también es espíritu, un espíritu caído, y de ahí uno le cuesta un poco, ¿verdad?, comprender cómo esos tres prácticamente están en una comunión tan cercana de que Satanás siendo espíritu se relaciona, me imagino que muy cercanamente con lo que es la bestia y el falso profeta. Entonces, no sé, nada más era un comentario, me llama la Sí, atención no, eso. no, estaba buscando aquí o tratando de buscar diccionario que significa la palabra Trinidad. Porque, bueno, casi me parece que me salió un mapa de Trinidad o algo. Trinidad, básicamente, bueno, aquí está la definición de Trinidad, ¿no? Dice la Trinidad, bueno, obviamente en el cristianismo lo asociamos a la Trinidad Divina, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la Trinidad, en definición, es la unión de tres personas o cosas. Eso es una Trinidad. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la Santísima Trinidad, pues una Trinidad Santa que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la unión de tres personas, digámoslo así, ¿no? Que es lo que conocemos. En este caso también, Juan Pablo, lo que pasa es que es otro tipo de Trinidad, es una Trinidad diabólica, ¿no? Pero son tres personas, pues Satanás, aunque sea un espíritu, sabemos que Satanás tiene todas las cualidades de una persona, sabemos que Satanás tiene inteligencia, tiene memoria, tiene decisión, bueno, todo, ¿no? O sea, como los demonios, ¿no? ¿Y qué decir del falso profeta y de Cristo? Sí, Entonces, claro, no, a mí lo que me llama la atención es eso, que uno, dentro de su mente finita, ¿verdad? claro, Pues claro. uno ve al falso profeta y a la bestia, pues hablando de tú a tú, son humanos, pero uno dice, Satanás, no es que, digamos, uno, por lo menos a nivel de la palabra de Dios, no es que uno vea que Satanás se materializa y toma ahí solo, digamos, como sale en toma, por decirlo de alguna forma, solo en partes muy específicas de la Biblia. Entonces, eso es lo que me llama la atención, nada más Ok. Sí, sí, sí. como imaginarme esa escena, porque a la final Satanás, como parte de esa Trinidad, tiene que tener comunión con la bestia y con el falso profeta. Ah, no, Entonces, definitivamente, eso ese es es un equipo de trabajo. claro, ese es el punto que a uno como humano le cuesta con su mente finita, ¿verdad? A ver cómo Satanás se relaciona con ellos dos siendo el espíritu y los otros dos siendo humanos. Pues Entonces, imaginen ustedes, por ejemplo, Satanás con todo el poder que tiene. Ya sabemos del anticristo, el poder que tiene. Y ya sabemos que el falso profeta también toda la capacidad que tenía de hacer grandes señales y prodigios para que la gente adorara a la bestia. Entonces era tremendo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha leído o algo de por qué el número de la bestia es 666? Algún día lo vamos a ver también, que son supuestos, pero me parece muy lógico, ¿no? Porque ahí, ¿se acuerdan que yo alguna vez les dije que íbamos a agarrar un martes para ver algo de numerología y los números que tienen un significado tremendo en la palabra? Por ejemplo, el 3 tiene un significado en la palabra, por ejemplo, la Trinidad son tres, Jesús es tres veces santo, o sea, estamos hablando de tres, tiene su significado. Y el 7 también tiene su significado. El 7 es la perfección de Dios, es la unidad, es ser completo, todo ese asunto, ¿no? Entonces, imagínense, si 3 tiene que ver, 3 tiene su significado que tiene que ver como la unidad, digámoslo así, y el 7 la perfección. Entonces, 3 veces 7 sería como la perfección en su unidad, digámoslo así, ¿no?
Entonces, algo que esté por debajo de eso, 3 veces 6 es 666, porque el 6 también tiene su significado, pero luego lo vemos, ¿no? Pero eso hay un trasfondo ahí, que igual no es bíblico, la Biblia no menciona nada más, y la Biblia lo único que dice, y el número de la bestia es 666, pero no dice por qué, pero si uno se pone a atar cabos y a interpretar, podría llegarle por qué, porque tiene que ser 666. Pero bueno, el falso profeta, ¿quién es? O sea, en Apocalipsis se le llama la segunda bestia, como le decía, y es quien estará al frente de la religión de adoración para Satanás. Porque acuerde que cuando uno habla de religión, uno dice, ¿cómo que de la religión? Bueno, ya todos sabemos qué es la religión, ¿no? La religión es una serie de protocolos, de rituales, de símbolos, de costumbres. Entonces, ese falso profeta es el que va a estar al frente de todo eso de adoración a la bestia y obviamente no solo a Satanás, sino al anticristo durante el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 3:17 dice, después vi otra vez, ¿te acuerdas que lo leímos ahorita? Que subía de la tierra, tenía 2 cuernos, que lo leyó Marquito, huevo, David, ¿no? Y ejerce toda la autoridad, y ejerce toda la autoridad de la primera vez. O sea, imagínense el poder que tiene el falso profeta, tiene toda la autoridad de la primera bestia, que es el anticristo. En presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, que también lo leímos ahorita, y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, este falso profeta tiene lo suyo también, ¿no? Pero bueno, ¿en qué momento será la batalla de Armagedón? Bueno, será al final de los 7 años de la tribulación, obviamente ya la venida del Señor como tal será al final. ¿Acuerdan que vimos alguna vez el mapa de los 7 años, que al séptimo año, los que dicen que la iglesia va a pasar la tribulación, al séptimo año viene el arrebatamiento del rapto, y una vez que se da el arrebatamiento del rapto, viene la segunda venida del Señor, y con la segunda venida del Señor se derrama la ira de Dios sobre la tierra, ¿no? Ahí parte de todo eso, de ese derramamiento, parte de esa segunda venida del Señor, se da también el tema de la batalla de la Armagedón. Al final, los 7 años de la tribulación, Satanás junto al anticristo y al falso profeta convocan por medio de demonios a los gobernantes, que es lo que hemos venido hablando, de todas las naciones para venir a pelear contra quién, contra Israel, ¿no? Que es lo que siempre han querido hacer, ya que ellos como nación se rebelarán y no querrán ni adorar al Mesías, ni mucho menos a Dios, ni nada de eso. Entonces, esa es la batalla de Armagedón, se va a dar al final del periodo de la tribulación, y a partir de la mitad de la tribulación es donde el anticristo obviamente va a romper ese pacto que se va a dar. Recuerden que una de las señales de que arranca la tribulación es el pacto de paz que Israel va a firmar con sus enemigos. Entonces, por eso, cada vez que hablamos de que Israel va a firmar algún pacto, parte de las señales fuertes de que va a empezar la tribulación, la construcción del templo, todo lo que ya sabemos. Entonces ahí el anticristo va a entrar al templo de Jerusalén y le va a pedir que lo adoren en lugar de Dios. O sea, entonces en la segunda, tercera, los segundos 3.5 años donde él ya va a tomar el lugar de Dios y va a exigir que lo adoren como Dios, ¿no? Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se hará en su. Entonces, eso lo sabemos, ¿no? La segunda mitad de la tribulación, que conocemos como la gran tribulación, se rompe el pacto de paz con Israel y ahí es donde empieza lo más duro de esa etapa, por eso se le llama la gran tribulación. Y hay eventos que van a suceder ahí que lo vimos en clases pasadas, que el Señor dice que nunca han habido ni nunca lo van a volver a ver, porque son cosas verdaderamente destructoras, de dolor, ¿no? Y en ese momento es donde va a comenzar una persecución mundial en contra del pueblo de Dios, ¿no? Ahí en segunda parte. Luego el Señor Jesucristo en Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo de la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, la gente cree, por ejemplo, la gente cree que eso que pasó en Israel ahorita, que se metieron los de Hamas y la gente corría, decían, uy, se está cumpliendo esta profecía. Eso no es nada. O sea, si eso fue, digamos, triste, si eso fue sangriento, sanguinario, si eso fue algo feo, pues lo que se viene realmente es algo bien.
Y el mismo Señor dice que nunca lo ha habido. Bien, al final de esa persecución contra el pueblo de Dios, pues, digamos, el pueblo será reunido con todos los ejércitos contra Israel, que es lo que hablamos ahí de la batalla. En el capítulo 20 de Apocalipsis se le llama a esa batalla también de Armagedón, que lo vimos arriba como la gran cena de Dios, donde dice que todas las aves son llamadas a comer de la carne de esos ejércitos que van a pelear contra Dios y contra su pueblo, y obviamente contra nuestro Señor Jesucristo, que es el que va a venir comandando el ejército celestial, ¿no? En Apocalipsis 19:17 dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, bueno, lo que leímos ahorita, a todas las aves que vengan y se congreguen y coman de las carnes y disfruten de la cena de Dios, que así se le llama a esa gran batalla. Entonces, en ese momento, al final de los 7 años de la tribulación, cuando ya Israel pareciera no tener esperanza, es donde ocurre la segunda venida del Señor. Recuerden, empiezan los 3.5 años y segundos, la persecución tremenda, la bestia saca sus garras, ahí viene, bueno, tremendo, ya las marcas y la gente va a ser casi que forzada a apostatar. Y cuando ya no haya esperanza es donde se da la segunda venida de Cristo, obviamente por su iglesia o por la gente que esté ahí, que haga. Es que todavía estamos con eso de si vamos a pasar la tribulación o no. Pero mire lo que dice ahí, al momento, al final de los 7 años, cuando ya Israel parece no tener esperanza, pero acuérdense que cuando hablan de Israel no están hablando propiamente de que todos sean, hay mucho pueblo de Israel que todavía no creen en el Mesías, ¿no? En ese momento. Pero viene la segunda venida del Señor, que la menciona Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y su pueblo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ese es nuestro Dios, ese es Cristo, ¿no? Que viene liderando su ejército precisamente para dar cita en esa batalla que tenemos, la batalla de Armagedón. Así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, exactamente el Señor ya lo había dicho en Mateo 24, e inmediatamente después de la tribulación, acuérdense, pasa la tribulación, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, viene con sus ángeles, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces ahí, cuando se dé esa batalla, obviamente que la gana, no ya sabemos quién la va a ganar. En ese momento el anticristo y el falso profeta son derrotados y lanzados al lago de fuego, y todos los ejércitos que venían en contra de Israel serán destruidos, ¿no? Esto lo dice la palabra en Apocalipsis 19:20. La bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces ahí estamos con esos dos que obviamente terminan la batalla de Armagedón, y ese es el resultado. La gente que hace parte de esos ejércitos es muerta, estos dos personajes son echados al lago de fuego, y entonces ustedes dirán, ¿alguien sabe qué pasa con Satanás? Será amarrado 1000 años. Sí, será encadenado, digámoslo, y ahí es donde viene ese asunto de, por ejemplo, la Biblia, la única vez que la Biblia menciona de que alguien ate a Satanás es precisamente ahí cuando, ¿y lo hace quién? El arcángel, un ángel. Un ángel, sí, que le dio esa misión de encadenar a Satanás, y la forma en que lo encadena, le da a uno a entender que Satanás, pues ese ángel lo coge lo cogió y lo amarró relativamente fácil, ¿no? Pero entonces hay mucha gente que dice, vamos a atar a Satanás y atemos a Satanás. No, eso no es bíblico. Ningún cristiano ha sido llamado a atar a Satanás ni nada de eso. Solo el ángel en ese momento que está ahí. Entonces, si me van siguiendo la secuencia, ya saben, ¿no? Tribulación, aparece el anticristo, en la mitad de la tribulación empieza la gran tribulación, donde el anticristo saca sus garras,
se viene la persecución tremenda contra la iglesia. Al final de ese periodo, cuando la gente ya, o el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel siente como que ya no hay esperanza, se da la segunda venida del Señor, que viene con su ejército, con voz de trueno, con voz de mando, derrama la ira de Dios, se enfrentan ahí en esa pelea. Todos los que hacen parte de los ejércitos peleando contra Dios mueren a espada, y estos dos personajes son echados al lago de fuego. Hasta ahí vamos, ¿no? Hasta ahí va la historia. Y vamos bien. Obviamente falta todavía que ocurran algunos sucesos, ¿no? Pero vamos a hablar de algo que sucede también ahí, que es el famoso tribunal de Cristo, ¿no? Ustedes han oído muchas veces que uno repite eso, porque es necesario que todos muramos y vayamos al tribunal de Cristo. Ahora, Sí, eso es cierto, amén. eso es cierto. Pero es importante saber quiénes creen ustedes que van a ir al tribunal de Cristo. Vamos todos. Todos, Pero todos son quiénes. bueno, ah, uno irá ahí, pero ya no sé si va a ser juzgado o va a ser parte de los que juzgan a los otros. Es así. Pero ¿quiénes van a ir? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué características tienen los que van a ir al tribunal de Cristo? Ah, no me acuerdo. ¿Irían los que fueron arrebatados o los que al final aceptaron a Jesucristo? Bueno, eso Porque dice todos vamos a Pau. ser juzgados. Ajá. Yo digo, ¿Alguien? yo ¿Qué digo que dice David? todos los que mueran, todos están Todas, muertos. todas las personas que mueran, dice David. Bueno, vamos a seguir entonces para que avancemos. Entonces hablemos del tribunal de Cristo. Porque acuerden que hay dos grandes tribunales, ¿no? O dos grandes juicios. Uno es el tribunal de Cristo y el otro, ¿cuál es? Como, Gran trono blanco, ¿no? Ese es el otro juicio. Entonces, vamos a verlos todos dos, tal vez ahorita el tribunal de Cristo. Entonces, hay algunos eventos, hermanos, que se llevan a cabo, digamos, en el cielo, mientras en la tierra se desarrolla la gran tribulación. Que es esto que está ahí escrito está muy alineado a aquello de que la iglesia no pasa la tribulación. O sea, mientras que la tierra pasa la tribulación, en el cielo obviamente se da las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, ¿no? Y en esa línea, entonces, ¿quiénes son los que participan de las bodas del Cordero? sí, La nosotros, iglesia, el Los Señor, que estén La la preparados. iglesia. iglesia. La la novia, esposa, la ¿no? iglesia, sí. Sí. La novia, la esposa, que es la iglesia. Entonces, y el tribunal de Cristo, entonces, en línea a lo que dice Pau, pues, que han sido captados o arrebatados, que es la misma iglesia. Entonces, mientras que en la tribulación se lleva a cabo todo. Eso, obviamente, los que están en la línea de que la iglesia no va a pasar la tribulación. Pero de todas formas son cosas que se van a dar. Aquí lo importante no es saber si vamos a pasar o no vamos a pasar, sino que lo que le dijo Pablo a la iglesia de Corinto es que todos nosotros vamos a comparecer. Vamos a leer el versículo del tribunal de Cristo, está en 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, empecemos por ahí. Pablo le está hablando a la iglesia, le dice, porque todos nosotros, ¿a quién está hablando? A la iglesia. Todos nosotros, o sea, la iglesia, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, el tribunal de Cristo no es un juicio a las personas propiamente, sino a las obras que cada uno haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, el tribunal de Cristo no va a ser algo para saber si uno se salva o se pierde o si no va a ir al infierno o no. El tribunal de Cristo va a ser una comparecencia de todos aquellos que han sido salvos o que han recibido a Cristo para que comparezcan por lo que hicieron, ¿no? O sea, porque hay cosas ¿Cuál es tu definitivamente, galardón, pastor? perdón, Para ver cuál es el galardón de cada uno en el cielo. eso, ahorita vamos a ver que es cierto. Entonces, la gente cree que usted entrega su vida a Cristo y sí, está bien, te salva, ¿cierto que sí? Pero eso no lo es todo, o sea, hay que saber que hay galardones, que hay coronas. Por eso es que la Biblia dice, está bien, usted le entrega su vida a Cristo y usted se sienta a esperar que el Señor venga, usted se va a salvar, si no peca, ¿no? Pero usted es el más digno de conmiseración, o sea, eso es ser un miserable, o sea, porque hay cosas que hacer, hay trabajo que hacer, ¿no? Entonces, y el Señor anhela que uno, pues, sea, lo que hemos hablado muchas veces en la iglesia, que seamos colaboradores de Él, porque hay mucho que hacer. La mies es mucha, dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Entonces, no es de entregarle su vida al Señor y quedarse ahí, ¿no? Hay muchas que hacer. ¿Por qué? Porque vamos a ser pesados en el tribunal de Cristo para que recibamos premios, digámoslo así. Porque acuérdense que para salvación no hay asesión de personas,
pero en el servicio al Señor sí hay excepción de personas. No va a ser lo mismo el que sirve como el que no sirve. Entonces, al final todos los que van a comparecer ante ese tribunal son personas salvas. O sea, ¿quiénes? Solamente los creyentes que han sido lavados y justificados por la sangre de Cristo. Por eso es que él dice, es necesario que todos nosotros, o sea, la iglesia como tal, comparezcamos ahí, ¿no? Entonces, todas las personas que han creído en el Señor, que hacen parte de la iglesia, que ha sido raptada, que ha sido arrebatada, van a comparecer al tribunal. Entonces, recuerden eso, el tribunal de Cristo no es un asunto de condenación o salvación para los creyentes, pues ya nosotros no vamos a sufrir condenación como tal, si es que hacemos parte de la iglesia. Por ejemplo, Juan 5:24 dice, de cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a él condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Eso dice Juan 5:24. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el tribunal de Cristo básicamente no es para eso. Entonces, ¿de qué nos habla el Señor y cuál es el propósito entonces del tribunal de Cristo? Ya sabemos que no es para condenación, no es para salvación, comparecen los creyentes, los que han sido lavados y comprados con la sangre del Señor. Entonces, básicamente el propósito del tribunal de Cristo es rendir cuentas, ¿no? Delante de nuestro Señor sobre qué hicimos con las cosas que Él nos dio en vida, ¿no? ¿Qué hicimos para Él en agradecimiento a su misericordia, a su amor? Ahí cada creyente obviamente va a dar cuenta de lo que recibió. ¿Qué hemos recibido nosotros? Para que tengan un ejemplo, hemos recibido dones, hemos recibido talentos, hemos recibido capacidad de hacer ciertas cosas. Acuérdense que uno recibe capacidad. El Señor le decía allá, Pedro decía en Pentecostés, ¿se acuerda? O el Señor le decía a los discípulos, porque van a recibir al Espíritu Santo y con él van a recibir el poder de que sean mis testigos. O sea, entonces uno no recibe el Espíritu Santo para no hacer nada, uno recibe el Espíritu Santo y con él la capacidad, el poder. Cuando digo el poder es esa capacidad de hacer cosas, de testificar del Señor. Entonces Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, al otro 2 y a cada uno conforme a su capacidad. No todos tenemos la misma capacidad. Y luego se fue lejos y el que había recibido 5, bueno, esa parábola ustedes la saben de memoria, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que quiere decir eso? Vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta a nuestro Señor por lo que nos ha dado. No nos ha dado más que a otros. Recuerde que al que más se le da, más se le pide. El conocimiento engendra responsabilidad. Entonces, cada uno va a tener que responder por lo que ha sido puesto en nuestras manos. Entonces, no es un juicio para juzgar a las personas, sino a las obras. Revelará también las intenciones con las cuales las hemos hecho. Cuando el Señor le decía a las iglesias, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y ustedes me han escuchado a mí que eso quiere decir, yo sé por qué haces lo que haces, cuál es la intención de lo que haces, o sea, qué hay en tu corazón para hacer lo que haces. Porque no crea que no todo el que hace lo hace de buen corazón, no crea. Hay gente que hace cosas con toda la intención, con interés, bueno, lo vamos a ver ahorita. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, cuál es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo. Por eso les decía que no es que si se va a salvar o no, no, está bien. Si, ahí lo que dice es que si no recibe recompensa, pues alguno va a sufrir pérdida, pero de todas formas es salvo, ¿no? O sea, no hay pena. Dice, aunque así como por fuego. Entonces vamos a ver ahorita cuáles podrían ser esas obras que habla la Biblia ahí de madera, heno, hojarasca, porque no habla de madera, heno, hojarasca, habla de plata, oro, todo eso, ¿no? Entonces, cuando las obras sean pasadas por el fuego, obviamente si usted pone sobre el fuego madera, heno, hojarasca, eso se quema. Si usted pone sobre el fuego oro, plata, todo eso, eso no se quema, eso es probado y persiste, ¿no? Porque precisamente por el material que ha hecho. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas obras de madera, heno, hojarasca que nosotros nos presentemos ante el Señor con ellas, pero que cuando sean probadas por el fuego se van a quemar y entonces nosotros vamos a sufrir no recompensa, sino qué cosa? Pérdida, ¿cierto? Pero de todas formas somos salvos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros hemos edificado en nuestra vida
siendo cristianos, siendo creyentes, que no han sido, más bien corresponden a cosas de nuestros propios anhelos, digámoslo así, con nuestra propia sabiduría, ¿no? No cosas que estén conformes a la voluntad de Dios que hemos hecho. O sea, que delante de Dios al final no van a tener ningún valor y que tal vez nosotros creamos que sí, ¿no? Cada uno tiene que pensarse si realmente todas las cosas que uno ha hecho en su vida edificado han sido, digamos, en línea a la voluntad del Señor. Pero de seguro hay muchas cositas que hemos hecho que realmente no han ido en línea a la voluntad de Dios, pero aún así las hemos hecho, ¿no? Entonces, esas son cosas que se van a quemar. ¿Qué más? Todo lo que nosotros hayamos edificado para la gloria de Dios, pero que en realidad ha sido hecho para saltar nuestro propio ego y nuestra vanidad, ¿no? Mateo 6:2 dice, cuando puedes dar limosna, no hagas, porque dar limosna es algo que la gente cuando da limosna, ¿con qué intención la da, no? Para la gloria de Dios, mucha gente, o para ayudar a alguien, o Dios manda, o lo que sea. Pero cuánta gente da limosna, como dice ahí, cuando des limosna no hagas sonar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que da algo y es más la huya que hace de lo que dio que lo que verdaderamente dio? Entonces, esas cosas que uno hace para la gloria de Dios, pero que en realidad a veces son como para alimentar el ego de la propia persona y la vanidad. Eso es muy delicado, realmente, y hay que tener mucho cuidado. O cuántas cosas se han hecho para Dios también, pero en realidad las hemos hecho con la intención de ser admirados por los demás. Hay mucha gente que tiene esa necesidad de que los demás los admiren, o sea, que les estén aplaudiendo lo que hacen, que les estén echando flores. Yo decía el domingo que el tema de los apóstoles, ¿no? Un apóstol es una persona que abre obras, que va a un lugar donde no ha llegado una obra de Dios y va y levanta una obra y de que establece ahí una iglesia y después de que la deja instalada se va para otro lado donde no conozcan de la persona de Dios. Entonces, eso es un apóstol, como lo hacía Pablo, pero a esas personas que hacen eso, lo menos que les interesa es que les digan apóstol. O sea, yo soy un siervo de Dios, soy un colaborador de Dios nada más. Pero no como los apóstoles de ahora que ni abren obras ni hacen cosas para Dios, pero lo que más les interesa es que les digan apóstol. Eso es lo que dice. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque podemos caer en eso, ¿no? O sea, estamos haciendo algo para Dios y la gente lo que les gusta es que los demás los admiren. Por ejemplo, usted pone algo o hace algo en redes sociales y te llena, y hay que cuidarse mucho que no le llene a uno el ego de que te estén poniendo comentarios, todas esas cosas, ¿no? Mateo 6:5 dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ellos ya tienen su recompensa, ya el Señor lo sabe. Entonces, son cositas que nos vamos a presentar ante Dios. ¿A quién les recuerda a ustedes esto? ¿Qué pasaje de la Biblia les recuerda? Que les adelanto que a mí es un pasaje que yo lo leo y ¿qué pasaje le recuerda eso? Pastor, cuando no sé si fueron unos pastores o profetas, no sé, que dijeron, Señor, en tu nombre hicimos tales milagros, echamos fuera demonios, hicimos esto y el otro, y el Señor le dice, no, conmigo no lo hicieron, apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga, David, parece que nunca te hubiera sido del grupo. Ok, qué bueno. Alegra. Sí, es cierto. Esas personas que el Señor nunca les dijo a ustedes, no lo hicieron. Señor, pero si en tu nombre vieras todo lo que hacíamos, o sea, profetizamos, echamos fuera demonios, o sea, una cantidad de cosas. Y el Señor no les dice que no lo hicieron, sino que les dice, bueno, no sé con quién lo harían, pero conmigo no lo hicieron. Entonces, ese es un pasaje, hermanos, que era que yo lo veo y lo leo y digo, qué terrible es ser uno llegar tan confiado en la presencia del Señor, de que uno ha hecho algo, de que he hecho cosas para Él y que realmente Él lo desconozca a uno, porque muchas veces pueden ser obras de madera, que hablábamos ahí, que van a ser quemadas por el fuego. ¿Por qué? Porque fueron cosas hechas más para nuestra propia vanidad, nuestro orgullo, todo eso. Entonces, por eso se valora mucho cuando usted trabaja para la obra del Señor, pero
Por eso el Señor siempre le decía a los apóstoles, ¿se acuerda lo que le decía a aquellos que cada rato le preguntaban, Señor, ¿quién va a ser el más grande allá en el reino? ¿Quién va a ser? Y el Señor cada rato los ponía en su sitio. Bueno, como diría, no dice la Biblia eso, pero como diría, deben de estar pensando en eso. Ustedes quieren ser grandes, háganse lo más pequeño. Háganse, pónganse a servir y pasan desapercibidos y hagan, por eso le lavó los pies, porque ya sabemos que era una labor destinada al más bajo de los siervos. Entonces pónganse a servir, no deben de estar pensando en eso y todo ese asunto. Entonces, pero hay mucha gente que se preocupa mucho más por eso que por eso es que eso que dice que siendo poco eres fiel, a mucho te pondrá. Pero hay gente que quiere que Dios lo ponga en lo mucho, sin nunca haber sido fiel en lo poco. Entonces hay que partir de abajo, las bases de donde te empiezan, de abajo. Lo que nosotros vemos de un edificio lo sostiene lo que no se ve. El caminar cristiano nuestro testimonio, muchas veces puede estar sustentado, no necesariamente por la publicidad que hagamos de lo que hemos hecho, ni mucho menos, ¿no? Y qué bonito es cuando la gente sabe lo que tú eres, sin que tú estés haciendo alarde, ni criticando. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuidarse de eso, realmente. Eso es, por ejemplo, obras de madera en hojarasca, todo esto se va a quemar. Todo eso, lo que usted haya hecho para el Señor, pero que realmente es más para saltarse a ustedes, eso nada que ver. Ahora, esto no está diciendo que sea pecado, ¿no? Porque estamos hablando de gente que de todas formas se va a salvar, lo que pasa es que no va a recibir recompensa, va a recibir pérdida. Ahora, ¿qué podría ser oro, plata y piedras preciosas? Bueno, lo resumimos nada más con eso, todo lo que usted haya hecho en su vida, en lo cual haya sido guiado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? En línea la voluntad del Señor, en las manos del Señor, siempre poniéndolo a Él por delante. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con eso. Ahí se resume, ¿no? Todo lo que usted haya hecho que haya sido agradable a los ojos de Dios. Entonces dice, si las obras de las personas permanecen después de haber pasado la prueba de fuego, obviamente recibirán recompensas, de verdad lo que decía allá, ¿no? Pero si no pasa la prueba, sufrirá pérdida de sus galardones. ¿Cuáles galardones? O sea, ¿cuáles galardones? Vamos a ver algunos que la palabra menciona, algunos galardones que recibirán aquellos. Acuérdense, ¿no? Si sus obras pasan por el fuego y resisten, va a recibir galardones o recompensas. Si sus obras pasan por el fuego y se queman, usted no va a recibir recompensa, va a recibir pérdida. De todas formas, te vas a salvar, pero no vas a ganar nada. Entonces, por eso hay que asegurarse bien cuando nos presentemos delante del Señor. Ahora, estos que se presentaron delante del Señor que les dijeron, Señor, pero si en tu nombre hiciste cantidad de cosas, ni siquiera estamos hablando de estos que van a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque ¿qué les dijo el Señor? El Señor no les dijo, no, hombre, eso no, eso es puro hojarasca. Nada que ver, no me hagan impresionar, no, el Señor les dijo, apártense de mí, hacedores de maldad. Estamos hablando de otro nivel, ya. No Estamos los hablando de conozco. eso, no los conozco, peor todavía. Entonces, ¿cuáles galardones? Porque Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, hay galardones, hermano. Hay galardones. ¿Cuáles? Bueno, la palabra habla de, por ejemplo, la corona de gozo. ¿Para quiénes? Para los ganadores de almas. Primera Tesalonicenses 2:19-20 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Pablo. Pablo, Pablo, acuérdense, no lo piensen tanto. Primera de Tesalonicenses, son cartas paulinas. Pablo. Pablo a la iglesia de Tesalónica le está diciendo a la iglesia, le está diciendo, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Está diciendo Pablo, como él diciéndole, ¿cuál es la corona con la que yo me voy a gloriar? Son ustedes, a la iglesia, son ustedes. Ustedes son mi gloria y mi gozo a la gente, ¿no? A los que él llevó a los pies de Cristo, a los que él les predicó el evangelio, Amén. entonces hay una corona de gozo. ¿Para quién? Para todo aquel que es ganador de almas. Cada vez que usted lleva, ahora usted dirá, pastor, ¿y cuántas personas tengo que llevar a los pies de Cristo para que ganarme esa corona? Bueno, no piense en números. Yo me acuerdo que les cuento una anécdota nada más muy rápida. Cuando nosotros entramos a la cárcel al principio y nos repartíamos los módulos, y cuando salíamos de los módulos salía uno,
¿cuánto recibieron al Señor en tu módulo? ¿Cuánto? Y era como una competencia, ¿no? De cuando uno decía, no, yo prediqué 40 minutos y cuando hice el llamado no salió nadie, entonces uno decía, ¿me entiende? Pero no es cuestión de competencia, ni de número, ni nada de eso, sino el Señor sabrá cómo lo mide a uno, ¿no? Él tiene su forma de medir, pero sí hay una corona de gozo para el que lleva almas a los pies de Cristo, por eso dice que es de sabio llevar almas a los pies de Cristo. También hay una corona de gloria para pastores que cuiden el rebaño, por ejemplo, dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, dice, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. El príncipe de los pastores, ¿acuerda quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Jesús. El Señor Jesucristo. Entonces, miren la promesa que hay cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Para quiénes? Para los que apacientan la grey, para todo eso. Y no estamos hablando de pastores solamente. Usted, acuérdate que cada uno pastorea primeramente en su familia, en la gente que no conoce. eh, si vemos el concepto, ¿qué es un Pastor, pastor? ¿qué significa Grey? ¿Perdón? ¿Qué significa Grey? Alguien que le conteste a Erika qué significa grey. La grey es como un rebaño, el rebaño del Señor. Es como el pueblo, la iglesia, digamos, si yo digo, mira, es que yo los domingos me reúno con la Grey de Cartago, la Ah, iglesia de ya. Cartago, el pueblo de Dios, ¿entiendes? Entonces, apacentar la Grey es como apacentar un rebaño, como dice Milton, a eso se refiere. Pero qué bueno, Erika, que preguntes, ¿no? Porque cualquiera, hay gente Gracias, pastor. que a lo mejor no sabe, Entendible. no Gracias. pregunta. Entonces, hay una corona de gloria para aquellos que apacientan la Grey de Dios, ¿no? O sea, el rebaño, el Señor, su pueblo. Está la corona de justicia para los que han vivido esperando la venida del Señor. Recuerde lo que le decía Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que esperan y aman su venida. Entonces, hay una corona de justicia para aquellos que realmente viven esperando la venida del Señor, pero no es aquel que se sienta solamente a esperar que el Señor venga, sino acuérdense que en la medida en que uno anhele la venida del Señor y uno sepa que es algo importante para uno, uno va a tratar de que gente también entre en en esa misma tona. Corona de justicia también. La corona de la vida para los que se mantienen firmes y fieles en las pruebas y tentaciones de la vida. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Corona de vida, para los que mantienen firmes las pruebas, las tentaciones. Pastor, esa corona de vida no es la misma. O sea, no se puede decir que es lo mismo con la salvación eterna, ¿no? Puede ser, bienaventurado el varón que soporta la tentación, pues cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Sí, sí. Digamos, obviamente en la medida en que uno se mantenga firme, que persevere, que ahorita que David menciona eso de la corona de vida, podría ser ese, digamos, ese premio que hay por uno haber resistido y por uno haberse mantenido de recibir lo que es la vida eterna, en este caso ya, no solamente aquí, haber echado mano de ella aquí, sino poder disfrutar de esa corona de vida allá, ¿no? Es una corona que, por una vida por la eternidad, digámoslo así. Entonces, como ven, hermanos, son algunos de los galardones que hay. Los hemos repasado básicamente porque estábamos viendo todo esto de que el Señor nos habla del tribunal de Cristo. Entonces, nos queda claro que el tribunal de Cristo es tribunal, obviamente, como cualquier tribunal. Todos nosotros como iglesia vamos a comparecer para ser pesados, digámoslo, y para que respondamos por lo que hicimos o no hicimos dentro del cuerpo o cuando estuvimos en el cuerpo. No es para salvación, no es para condenación, no van a ser pesadas las obras, porque él mismo le decía a la iglesia que si las obras van a ser probadas con el fuego y si son de heno, hojarasca, madera, se van a quemar, y entonces uno no va a recibir recompensa sino pérdida. Pero si son ¿cómo era que decía? Oro, plata y todo eso, van a soportar y entonces vamos a recibir
coronas, galardones, y ahí nos menciona algunos de esos galardones como tal. Entonces, por eso es que la Biblia habla también de que nunca nos cansemos de hacer cosas para el Señor, porque no va a ser en vano. Ahora sabemos por qué no va a ser en vano. ¿Por qué? Porque sí hay coronas. Obviamente que nuestra principal corona, como decía Davis, es la salvación, es la vida eterna, esa es la principal corona, pero hay otras también a las cuales podemos acceder en la medida en que hagamos nuestra milla esta, nos esforcemos. Por eso es que el Señor siempre anhela de que uno haga su parte, ¿no? De que uno no se quede ahí, siempre para Él hay manera de dar más, hay esfuérzate. Pero Señor, yo ya estoy viejo, bueno, estás viejo, pero te quedan muchas tierras por conquistar todavía. No te quedes ahí, no desfallezcas. Es que tengo miedo, Señor, no temas, que yo estaré contigo. ¿Entiendes? O sea, siempre ese anhelo, ¿por qué? Porque sabemos que hay premio, hay corona. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya vimos esos tres temas, el anticristo, vimos digamos, lo que fue, ¿qué más vimos? La batalla de Armagedón, ya sabemos que es una batalla tremenda que se va a dar del ejército de Dios contra el ejército que armó el anticristo como tal, pues ya sabemos el resultado de esa batalla, ya vimos el tribunal de Cristo. Voy a cerrar este momentito, nada más para mostrarles, porque yo traía, digámoslo, pensé que no iba a dar tiempo de ver, por ejemplo, el reino milenial, eh, para que hablemos del reino milenial un poco, y quiénes van a entrar ahí, todo eso lo vamos a ver dentro de 8 días, algunas características del reino milenial, y después veamos el juicio del gran trono blanco, ¿no? Ese es otro juicio también que vamos a hablar, lo vamos a ver dentro de 8 días, tal vez aquí le complemente un poco de lo que nos falta un poquito, que es, no estoy seguro, hay un tema ahí que, déjeme ver cuál era. Eh, Creo que hay un tema más, déjeme ver. No, acá al final, cuando les mostré los temas que faltaban, bueno, falta los cielos nuevos y la tierra nueva, tal vez lo agregué ahí a ese otro documento y vemos esos tres temas. Y tal vez alguna pincelada de la Babilonia grande, de quién es la Babilonia, ¿no? Que algunos dicen que es la gran ramera, que es la iglesia católica, que, bueno, vamos a ver qué encuentro de eso y lo podemos. Ok, voy a dejar de Pastor, compartir. Sí, una preguntita ahí, para de lo mismo que hablamos, pero ya muy atrás, em, digamos que el pueblo de Dios no va a sufrir la tribulación, pero sí, persecución, que son cosas diferentes, sí, o yo estoy como errada ahí, ¿verdad? Yo pienso sí, son cosas que diferentes. sí, O sea, si el pueblo de Dios no pasa la tribulación, no sufre persecución, porque la persecución se va a dar en la gran tribulación. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos, si esa línea que dice que la iglesia va a ser raptada antes de que empiece la tribulación es cierta, pues la iglesia no va a pasar por nada de esto de la anticristo y la bestia, ¿quiénes son los que van a pasar por eso? Los que se queden aquí, y acuérdate que van a ver, digamos, en esa línea, ¿no? Que dice que de todas formas van a haber algunos que se van a encargar de predicarle a la gente y de convencerla para que le entregue su vida a Cristo en los primeros 3.5 años que va a haber los dos profetas, aquellos que van a profetizar y que van a hablar, y el ángel que se le dio el evangelio. Bueno, va a haber oportunidad de que gente se arrepienta, entonces, pero ya en la segunda mitad comienza la persecución de esa gente que le ha entregado su vida al Señor. ¿Por qué? Porque supuestamente la iglesia ya está en el cielo. Esa es una línea. La otra línea que cada vez es más probable es que la iglesia sí va a pasar la tribulación. Y entonces, ahora hay una tercera línea también, que es que la iglesia pasa la primera mitad y en la mitad es raptada, porque ahí en adelante es donde arranca lo más feo, que la iglesia no va a estar sometida a eso. Esa es otra línea. Como les digo, hay muchas interpretaciones. Yo creo, sinceramente, por todo eso que pasa, que la iglesia sí va a pasar la tribulación, porque si no, entonces no tendría sentido todo lo que el Señor ha dicho, que el que persevere hasta el final, el que se mantenga, el que aguante, el que resista. Entonces, si uno no va a pasar la tribulación,
¿qué preocupación hay de aguantar hasta el final y perseverar? O sea, simplemente me Pero mantengo digamos, ¿por firme. qué no perseveran las personas ahorita sin persecución? No tiene que haber exactamente una persecución para seguir los caminos del Señor como hoy en día. Pues, o sea, lo que pasa es que, digamos, cuando tú dices, ¿por qué no perseveran ahorita? Porque ahorita no estamos hablando del final todavía, ¿no? O sea, cuando el Señor dice que persevera hasta el final es hasta que Él venga. Entonces, porque es cuando se dé la venida del Señor es el inicio del fin, ¿no? O sea, es prácticamente ya el Señor derrama la ira, ahí es donde se da el fin de la destrucción de toda persona que esté en contra de Él, que esos dos son echados al lago de fuego. Entonces, ya es el final, digámoslo, del juicio de Dios. Entonces, cuando Él dice que persevere hasta ese final, ¿no? Ahorita lo que pasa es que hay gente que no se mantiene en los caminos del Señor, vuelve atrás, pero siempre mientras estén vivos va a tener oportunidad de volver otra vez, y hay gente que anda en ese patín, ¿no? Vuelvo a los pies del Señor, camino bien un tiempito, retrocedo, vuelvo, ahorita lo pueden hacer, digamos, ¿no? Porque hay chance, ¿no? Mientras hay vida y esperanza, pero va a llegar un momento en que ya no te mantienes hasta el final, pues obviamente ya lo vas a perder todo, ¿verdad? Por eso es que la palabra dice que ¿qué necesita uno ganar todo si al final va a perder el alma, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, Mari, si ahorita, por ejemplo, que no hay persecución, la gente no persevera, imagínate, pero yo creo que más bien al revés, ¿no, Mari? Ahorita que si ahorita viene una persecución como la de ese entonces que te dijeran a ti, que si eres cristiana te matan tu familia y todo eso, pues imagínate, la gente dejaría de ser cristiana porque todo el mundo diría, no, pues ¿cómo voy a dejar que me maten a mi familia, no? Ahorita no se le exige a nadie, nada a nadie, la gente deja de ser cristiana por cosas tan tontas, insignificantes, por un lance, por una mujer, por trabajo, por un negocio, ya abandonan a Dios como tal por cosas tan triviales y superficiales, ¿no? Pero cuando llegue esta época, pues va a ser tremendo, no vas a poder comer, no vas a poder negociar, no vas a poder nada si es que no decides darle la espalda a Dios. O sea, van a ser tiempos bien, bien complicados. Ahorita la gente puede jugar todavía, que soy, no soy, soy, no soy, soy, no soy, pasa nada, o sea, no pasa nada. Ahorita a nadie se le persigue por ser cristiano, pero la gente no dimensiona o no sabe. Nosotros, por ejemplo, nos ha servido que nos hayamos metido al libro de Apocalipsis. No sé ustedes, a mí me ha servido muchísimo para realmente dimensionar lo terrible que va a ser eso. O sea, lo importante que nos mantengamos agarraditos del Señor cada día, cada minuto, no nos descuidemos, ¿no? Porque todo eso que hemos revisado aquí en todos estos estudios pues son cosas verdaderamente tristes y lamentables. Diría el dolor que debe sentir Dios al tener que derramar su ira. Y por eso es que uno entiende cuando dicen que el Señor retarda su venida, que no es que Él no quiere, no vaya a venir, sino que Él está dando chance, está esperando que la gente proceda al arrepentimiento, que nadie se pierda. Bueno, pero ya todos sabemos lo que dice la palabra. ¿Alguien más? ¿Comenta algo? Buenas noches, hermanos y pastor. Sí, es muy importante este tema, pastor, porque como usted dice, nos hace pensar y reflexionar, ¿verdad? Cómo estamos caminando en este llamado del Señor y también pensar en los familiares, ¿verdad? Lo más cercano de uno, que son la familia biológica, que se pierde, ¿verdad? Que no han llegado a ese arrepentimiento, a ese alto en la vida que llevan. Entonces es algo que uno, al menos yo personalmente es lo que pienso. Ya no tengo mis padres, pero tengo hermanos y a lo que pues me he dado cuenta no andan bien, porque ya se sabe que la vida del pecador es muy dura. Y al escuchar este libro, que sí, uno lo ha leído, porque verdaderamente eso es lo que uno hace, leerlo, y, pero no a profundidad como este estudio, pastor, así como usted está aprendiendo, pues nosotros más todavía, para, para llegar a entender un poquito, todavía mayormente de lo que uno tiene que ocuparse, de una salvación tan preciada que fue a precio de sangre. Y yo, pues de mi parte, de mi familia, pues
Muchas gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga y que siempre Dios me lo ayude y me le abra cada día más el entendimiento, la revelación de su palabra para aprender y conocer más del Señor y también conocernos a nosotros. Muchas gracias. Así es, Cecilia, muchas gracias. Amén. Sí, sí, esperamos pues obviamente que todos le estemos dando Yo importancia. sé que, metiendo la cuchara, yo sé que usted nos dijo que nos va a dar un poquito sobre lo del 666 también, más adelante, ¿verdad? Que de toda esa información que nos, que a veces emociona uno más, ¿verdad? De saber más cositas, ¿verdad? Entonces, ahí estaba viendo la vez pasada y ahora que usted lo tocaba, que más bien en la parte, en la parte de estos, astrólogos y todo esto, más bien ven como ese número, como el número de la paz, de la tranquilidad, es un número muy bueno para ellos, ¿verdad? Que es en contra de lo que dicen ellos, que los religiosos lo ven como el número de la bestia, de Satanás, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, también uno lo asocia con lo que, estos 3 años y medio que se va a hablar de paz en el mundo, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas que uno se pone a analizar y uno dice, bueno, qué interesante es como ir uno poco a poco viendo cómo se van atando todos los cabos, ¿verdad? De todo lo que la información que la gente dice, pero al final la palabra es la que nos termina de dar la información verdadera, ¿verdad? Porque la gente puede decir un montón de cosas y hay muchos significados. Y también, acordándonos en otro discipulado que usted nos había hablado también, de que es parte de lo que siempre hace el enemigo, ¿verdad? Que es tratar de imitar las cosas del Señor. Entonces, lo de la trilogía o lo de dar a entender que es un número de paz o pacífico, ¿verdad? O que es un número de perfección, ¿verdad? Para los astrólogos y toda esta gente. Entonces, me parece muy interesante esa parte también, pero bueno, ahí lo dejo para que después nos haga la información. Ok, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios que quiera despedir, no haya hablado. Pastor, nada más ya para yo tengo una Biblia aquí, lo de la persecución, y tiene un montón de pasajes, y les voy a mandar una fotito ahí para que cada quien busque dónde está la persecución, en qué ha ayudado, cómo le ayuda al creyente. Dice que se originó en los primeros estudios bíblicos, fue en las casas, perseveraban en el estudio de la palabra. Ahí lo van a ver, a la muchacha que preguntó ahí, lo de persecución. Y así fue la dispensación. Bueno, cuando se dispersaron todos los judíos, cuando estaban persiguiéndolos. ¿Ah? Dispensación, gracias. Sí, cuando la dispensación, entonces fue cuando se fue por toda Asia el evangelio, que, cierto, ahí fue cuando empezó todo. Digamos, algún martes también vamos a agarrarlo para hablar de las dispensaciones, es algo que ahorita también tiene que ver con todo esto, pero hay que entenderlo también, qué es una dispensación, es toda una corriente doctrinal. Hay iglesias que se catalogan, ¿no? Hay iglesias que dicen, nuestra iglesia es tal y es dispensacionalista, o sea, creen las dispensaciones. Las dispensaciones son periodos de tiempo en los cuales Dios ejecuta de una manera sistemática. Bueno, ahí lo vamos viendo y qué tiene que ver con esto de lo también. O sea, hay tantas cosas que ver, hay tantos temas, pero ahí lo vamos viendo poco a poco. Yo creo que ya el libro Apocalipsis ya lo vamos a ir cerrando. Ya queda la tarea de cada uno de que se meta. Nos quedan todavía cosas sin ver, pero que yo creo que esos son los temas más relevantes o el eje central del libro. Ya después usted se mete ahí en los famosos 144.000, si quiere profundizar, o la mujer y la serpiente, bueno, todo eso. Pero bueno, eso lo vemos. ¿Quién iba a orar? ¿Quién iba a orar? Ore, Marquitos, entonces, o sea, no se pierdan esas oportunidades, no se pierdan, o sea, cuando uno dice quién va a orar, deberían de pelearse la oración, ¿no? O sea, bueno, pobre Marquito, se gana ese galán. Gracias. Gracias, Padre eterno, bendito de la sea, Señor. Te damos las gracias por un día más, Señor. Te damos las gracias por el estudio de hoy. Te doy las gracias por cosas con mis hijas. Y hoy ando en la casa de una hija mía que
te doy las gracias por ella y por todo lo que ha pasado, Señor. Ha probado mi fe y me está probando, Señor, con todo esto. Y gracias por todo, Señor. Te damos las gracias por el estudio. Te damos las gracias por el pastor y por su familia. Yo le pido a Dios por ellos, Señor, porque el que está liderando el pueblo será perseguido te pedimos por ellos. Hay que orar por nuestros pastores y orar por nosotros unos por otros, porque la oración del creyente es grande. Y creemos en ti, Dios. Creemos de todo corazón, Señor. Y no te alejes de nosotros, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. 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 Amén.